Justamente hoy estamos dando un paso más en el camino que comenzara Néstor Kirchner y que Cristina nos marca todos y cada uno de los días, que es el camino hacia una Argentina en la cual el lugar para cada uno de los 40 millones está asegurado a través de acciones concretas, a través de la gestión. Por eso a todos los agoreros, a todos los que quieren llenar de angustia al pueblo, nosotros con la visión de la presidenta y su esfuerzo le decimos que estamos aquí para dar certezas que el proyecto de desarrollo económico con inclusión social, nadie ni nada lo va a cambiar en nuestro país y en eso estamos comprometidos y vamos a seguir comprometiéndonos cada uno de los días. Contra aquellos que buscan el desánimo, contra aquellos que tratan de imponer al conjunto de los argentinos el pesimismo, compartimos con ustedes que eso es lo irracional. El pesimismo es lo irracional. Bueno, es un comunicado en el cual ponemos de manifiesto que como Corte Suprema, como cabeza de poder, tenemos diálogo con los otros poderes del Estado, que son necesarios tenerlo, ¿no? Somos una rama, un poder del Estado, y es necesario coordinar actividades frecuentemente, lo cual no significa que se haga nada raro, ¿no? Sería absurdo que no los tuviéramos, o que viésemos algún riesgo, algún error y no lo advirtiéramos, ¿no? Bueno, entonces no podríamos hablar con ninguno de los otros poderes del Estado, pero en realidad la parte es la Procuración General del Tesoro, los otros poderes del Estado, bueno, estamos hablando de otras cosas, no de eso, ¿no? Voy a acompañar, pero aclaro que tengo la posición de Fight. Creo que esta ley es absolutamente arbitraria y cuando vos empezás a regular poco terminás en la censura absoluta. Hoy quedan 3 medios libres después de la ley pluralista. Pero vamos a acompañar a Roy Cortina porque ellos han votado la ley y tienen que rescatarse de alguna manera. Solo fin. Cualquier ciudadano de la nación puede hacer juicio político a cualquier juez de la Corte que entienda que ha incumplido su función, que ha cometido un delito común o un delito cometido en el ejercicio de su función. Soy miembro de la Comisión de Juicio Político y en ese ejercicio ratifico que voy a pedir juicio político por mal desempeño y eventualmente por la comisión de delitos en el ejercicio de su función al señor Lorenzetti. En ningún caso dije el fallo se acata, la opinión de la Corte la tiene, pero yo soy de otro poder del Estado. La verdad que lo que dice la Corte a mí me tiene sin cuidado. Respeto su opinión, pero recuerden que soy una representante del pueblo de la nación elegida y que voy a cumplir mi mandato, diga lo que me diga la Corte. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y así comienza Esta Lengua es Mía escuchábamos al señor vicepresidente de la Nación, presidente en funciones, luego estaba el señor Zaffaroni también explicando algunas cosas, luego Lilita Carrió, ahí también opinando sobre el juicio político, y el presidente hablaba de agoreros, de pesimistas. En ningún momento pensamos en usted, doctor, se lo podemos jurar acá. Por supuesto que no. ¿Cómo le va, don Quique Mastavoz? Acá el equipo lo Muy saluda. alegre. Bueno, un saludo para todo el equipo. Muy alegre el señor Vudú, presidente en ejercicio, después de este fallo que también se le vino en contra, donde no le hicieron lugar a su pedido de nulidad de todas las cuestiones, pruebas, testimonios que lo involucran en la famosa causa de Chicone, ¿no? Ayer también lo que hizo fue designar 10 miembros kirchneristas de la Cámara de Casación. O sea, está trabajando también para su impunidad. Lo que queda en estos próximos 2 años de kirchnerismo es la construcción de la impunidad, entre otras cosas, con estos nombramientos. ¿Qué significa ser un juez kirchnerista de la llamada justicia legítima? No significa ser un juez estatista, porque estatistas son todos hoy, ¿no?
los radicales, los de UNEN, los del PRO, no hay no estatismo. Así que no es eso. Tener una visión socialistoide de la sociedad en general, o socialdemócrata, o lo que fuera, me parece que son todos eso, ¿no? Todos tienen esta visión de colectivista que tiene el fallo de la Corte, ¿no? De todas las voces que dependen de alguna manera de que sean aplastadas las que están. Lo único que algunos solo lo advierten en materia de libertad de expresión y otros, muchos, no lo advierten en todas las otras cuestiones de la vida de la sociedad, en la que pasa lo mismo, ¿no? Esta cosa falsa de que para que alguien tenga una oportunidad más hay que aplastar a las oportunidades de los demás. Es una falsedad total, pero está en el pensamiento general. Ser kirchnerista significa nada más que formar parte de una facción que se justifica, se asegura impunidad y persigue a los demás. Punto. Eso es lo que significa la justicia legítima. Un juez kirchnerista es un juez que va a fallar a favor de los Kirchner. No tiene otro sentido de ideas ni de contenido. Han nombrado a 10, ¿no? Y cuando hubo este tema de la formación de las cámaras de casación, de nuevo vino la discusión de los antecedentes técnicos de los kirchneristas, como si importaran, ¿no? Como si hubieran importado, por ejemplo, los antecedentes técnicos de Mengele, ¿no? O de Goebbels, sus conocimientos, qué notas se sacó en la facultad. Es no entender de qué se trata el problema constitucional y político. Y no lo van a entender porque los socialdemócratas no entienden al problema de la libertad. Ellos creen, por ejemplo, que con el populismo no tiene nada que ver. Y son los padres del populismo. El populismo vino a aprovechar todas las grietas que abrió la socialdemocracia. La socialdemocracia puso nuestro patrimonio, es decir, nuestra vida, nuestra posibilidad de desenvolvernos, en manos del Estado. Y después vinieron los populistas y dijeron, con esto me hago un festín. Y se lo hicieron al festín. Entonces no ven el problema, ¿no? El problema de fondo que hay con el derecho de propiedad, la libertad. Por eso no ven en el fallo de la Corte las cuestiones de fondo, el problema del tipo de argumentación colectivista, de ese rompimiento del orden constitucional, en lo que tiene de más esencial y filosófico, ¿no? El vicepresidente está así a tiro de juicio político, hay un pedido de aceleración de su proceso de juicio político. Pasa que la Presidenta de la Nación, no sé, en una sola medida, ¿no? El desastre que ha hecho con la cuestión del mercado cambiario, ahora aparece esta idea de obligar a las heredaderas a financiarse en el exterior, un disparate, decía ayer Roberto Cachanowski, cómo pito van a hacer para pagarlo, ¿no? Pero el asunto es nada más que encontrar formas de que alguien traiga dólares a lo troglodita, a lo bestial, con la imaginación de un tipo que no está ni para cargar bolsas en el puerto, que es el señor Moreno, es un bestia, ¿no? Ese es el que imagina las cosas que hay que hacer para reparar las mismas cosas que ellos rompieron. Solo el tema del mercado cambiario alcanza para echar a Cristina Kirchner mediante un juicio político. Porque es una calamidad lo que le está haciendo al país, la destrucción de la economía. Casi cada cosa que ha hecho durante su mandato alcanza. Empezó por el tema de Antonini Wilson, digamos, a la semana de la asunción de Cristina Kirchner había motivos para hacerle juicio político. El problema de esta separación entre Vudú y Cristina Kirchner es la irresponsabilidad. O sea, un sistema republicano, un sistema institucional cualquiera, no puede funcionar si no hay responsabilidad, si no hay consecuencias de quebrantarlo. Y por algún motivo, debe ser por esto del complejo del golpismo, del pasado, de ese vicio del golpismo, ahora hemos caído en el vicio de la irresponsabilidad del presidente, que es tanto más grave, porque estamos consiguiendo los mismos resultados que se consiguen con los golpes de Estado, sin el golpe de Estado, o sea, nuestra vida, nuestro patrimonio, a merced de lo que quiera hacer. Unos tipos que no tienen un uniforme, pero nos cagan a grito como si fueran milicos, ¿no? Y así nos tratan en cada una de las cosas en las que deciden. Así que el problema no es la responsabilidad de Vudú, el problema es la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner y cómo se la toma. Y qué
se lucha contra ella, ¿no? Entonces, Vudú, a pesar de que es un perfecto chivo expiatorio, porque el tipo es un desastre, ¿no? Es un impresentable. Pero Vudú es un chivo expiatorio de alguna manera, de un gobierno que es mucho peor que Vudú. Cristina Kirchner es mucho peor que Vudú. Entonces yo lamento que Vudú tape el problema general, que es la irresponsabilidad con la que se lo sigue tratando, ¿no? Encima ahora no, porque está enferma, todo este tipo de cosas, que en esta cosa así de sensiblería que acompaña al autoritarismo. Es raro. Son 10 años con un autoritarismo y un desprecio por la vida, por la honra, por la tranquilidad, por el patrimonio de las personas, impresionante. Pero de vez en cuando tienen alguna oportunidad, algún funeral que hacer para llorar lágrimas y mostrarse como si fueran Heidi todos en una especie de telenovela compensatoria de la porquería kirchnerista, ¿no? Una cosa rara, casi un fenómeno de estudio. Después teníamos las palabras de Carrió, lo del juicio político. Ella dice que igual lo va a hacer el juicio político. Este comunicado que sacó la Corte, un respaldo de las palabras de Lorenzetti. De hecho, lo que pasó acá es que Lorenzetti dio un reportaje, y en el reportaje dijo: me reuní con Zanini y hablé del fallo, ¿no? Y el asunto es la enorme cola de paja, porque ¿de qué otra cosa va a hablar con Zanini que no sea del fallo, que es lo único que le importa al Estado argentino, el tema de Clarín? Es imposible de creer que no habló del tema de Clarín. Y esto hace de Lorenzetti un mentiroso. Entonces tenemos un señor que no solamente dicta un fallo como el que dictó, sino que sale a pedir reportajes por ahí, a hacerlos por todos lados, a mentirnos desde entrada. En ese reportaje, por eso me encantó el inicio cuando Fontevica le pregunta qué programas de televisión ve, porque ya nos miente ahí. Lean las 2 o 3 primeras preguntas y ya te das cuenta que ahí está mintiendo. Si está mintiendo te va a mentir en el resto. Y cuando dice que no tiene nada que ver la fecha elegida con las elecciones, también está mintiendo. Su respuesta es mentirosa. Es imposible de creer eso. Hace una serie de consideraciones políticas, de alta política, en otras cosas, y resulta que ahí no se da cuenta de cuál es el efecto que tiene sacar este fallo 2 días después. Fue un favor al gobierno, punto. Entonces, señor, de alguna manera es como Cristina Kirchner. Es muy parecido, porque quiere hacer las dos cosas. Cristina Kirchner quiere ser ladrona y santa, las dos cosas, ¿no? Quiere atropellarnos como una dictadora de cuarta de un país bananero, pero después quiere ir a Harvard y que la traten como si fuera un personaje. Las dos cosas quiere. Y Lorenzetti es igual a ella. Es lo mismo, es el mismo sistema. No a Lorenzetti, decidite si vas a hacer una cosa o la otra. Y cada una de las cosas que querés ser tiene unas reglas. Y si no, vas a pasar a la historia de los payasos de la Argentina, que hay tantos, ¿no? Y la cuestión de este comunicado que saca la Corte es puro espíritu de cuerpo. Yo lo entiendo, de alguna manera. Está mal, porque no tiene que primar ese espíritu de cuerpo. Nos vamos a defender, porque entonces el día de mañana me toca a mí, pasado te toca a vos. Está mal, pero lo pude entender, no es de lo más grave que pasa. Digamos, son vicios normales que tienen los cuerpos, en este caso la Corte o el Poder Judicial. No me asusta ni me causa ningún tipo de problema. Ahora, están hablando de un reportaje de Lorenzetti, no de un acto jurisdiccional. Es un tema personal de Lorenzetti. El comunicado lo tendría que sacar Lorenzetti y él, en todo caso. Ni siquiera corresponde que lo respalden de esa manera. Tampoco que sigan vendiéndonos la ingenuidad de que no hablan con el gobierno de los temas que al gobierno le interesan. Por supuesto que esta Corte habla con el gobierno de los temas que lo obsesionan. Lo que pasa es que es un gobierno obsesionado y ha hablado con todos los gobiernos y van a seguir hablando con todos los gobiernos de los temas que le interesan. Lo importante son los fallos que dan. Y este fallo que sacaron fue un bodrio. Por supuesto que para una Corte hay un desequilibrio y tiene más motivos para no pelearse con el gobierno que para no pelearse con un individuo o con una empresa privada. Esto sería una ingenuidad a esta altura del partido pensar que el sistema republicano funciona exactamente como lo dice el manual, pero tampoco la joda de que no funcione nunca, ni siquiera parecido, ¿no? Está el artículo 29 de la Constitución que habla de traición a la patria, de poner la fortuna, la honra, etcétera, de los argentinos en manos de un gobierno, que eso es traición a la patria.
Claro, ¿cómo se iban a imaginar los constituyentes que una corte iba a hacer esto? Porque este fallo es eso. Nos pone en la boca del lobo y dice, por favor, el lobo que se porte bien. Un sistema totalmente opuesto a los valores de la Constitución. Fíjate que la Constitución te dice en el artículo 29, no podés poner la fortuna de los argentinos a merced del Poder Ejecutivo. Eso es traición a la patria. No podés hacerlo, decir, lo pongo a merced, pero le pido al Poder Ejecutivo que lo haga de forma técnica. Es decir, alguien que haya estudiado en la escuela del abuso de los derechos, de la violación de la propiedad, pero no sé, desde el punto de vista de la biología molecular. No tengo ni idea. ¿Dónde se estudia censor para ser censor? ¿Qué sería un buen censor? ¿Qué sería un buen Sabatella? Que hubiera estudiado qué cosa. Tortura de niños. ¿Qué se estudia para ser un censor como es un tipo que tiene que ser el presidente del AFCA? Y esto es calamitoso lo que ha hecho. Repito, es la entrega, el fallo dice, sí, la fortuna de los argentinos tiene que estar en manos del Poder Ejecutivo y en todo caso que los indemnicen. Dice, no existe la propiedad. Es la derogación directa del artículo 17. Esto es lo más grave que ha hecho. Y después, otros episodios. Acaba de decir Marcelo Longobardi que el señor Lorenzetti lo hizo llamar para hacerle un reportaje el lunes. Quería que Marcelo Longobardi lo reporteara el lunes y Longobardi no lo aceptó. Y después dio a entender que lo apretaron. De la Corte, el presidente de la Corte está apretando a los periodistas después de sacar este fallo. De nuevo, esto es la adaptación. Una vez que vos firmaste eso, todos tus actos van a ser peores. Los actos de la Corte, los actos de Lorenzetti, así como los de Zaffaroni, el Zaffaroni que está hoy en la Corte es mucho peor que el Zaffaroni que entró en la Corte, por las cosas a las que se ha tenido que agachar. Y una vez que comienza el camino, largo camino de la agachada, se termina en vudú. Este es el final, ¿no? Los seres humanos somos parecidos. El problema es pasar los límites de lo que no se puede pasar. Y una vez que los pasaste, y si te sentís incómodo encima, porque no querés que la prensa refleje lo que acabas de hacer, no solamente es un desastre, sino que menos estás en condiciones de juzgar las reglas de la prensa. Porque este señor que sale a apretarlo a Longobardi para que le haga un reportaje, no está en condiciones de ser juez ni por casualidad, ni está en condiciones, por supuesto, de dictar un fallo sobre la prensa. Y creer también, él tendrá que, ahora estará pensando, nos quedamos cortos, todas las voces significa sacarlo a Longobardi para que pueda hablar, no sé, ruso, ¿no? Y así seguirá la cosa. Y después contó la nata que de la Corte llamaron a TN para que la saque a Carreo del aire. Esa es la Corte en la que estábamos confiando que dicte la inconstitucionalidad de una ley que no debe existir. ¿Cómo va a haber ley de la libertad de expresión? No se entiende. ¿Cómo va a haber ley de las empresas periodísticas? La Constitución lo sabía. Dice la libertad de imprenta, dice la Constitución, cuando se refiere a que el Congreso no puede dictar leyes que regulen la libertad de imprenta, dice el artículo 32. ¿Esto qué es? El capital, las empresas, la Constitución que dice el señor Lorenzetti, que es de otros siglos, entiende mucho mejor la economía de este y de todos los siglos que el señor Lorenzetti o cualquier otro socialista, ¿no? La relación directa entre el capital, la propiedad y la libertad. Si no hay capital, claro, así vos trabajás en una empresa periodística y tu jefe no te gusta y te enojás, esas son las relaciones humanas. Pero resulta que tu jefe puso la máquina que imprime, puso la computadora, puso el escritorio. Ese mundo en el que vos entrás, en el que tenés conflictos, el mercado es un lugar de conflictos permanentes, pero es un lugar de conflictos permanentes que lo resolvés, arreglás, cedés, das. Lo que no tiene solución es el uso de la autoridad. Lo que no tiene solución es que al tipo que lo tenés de jefe
¿no?, que te contrata, Clarín, le saquen el capital. Listo, pasás a ser un bloguero, ¿no? Entonces perdiste, perdiste. Y este es el gran problema que tenemos nosotros. Ahora sí, además de todo eso, la Corte sale a apretar al periodismo, después de haber dictado un fallo que le da la posibilidad al gobierno de apretar al periodismo, y yo ya no sé qué es lo que hay que hacer. Yo vengo pensando hace mucho tiempo, muchos años, que nuestro problema es el gobierno federal. Y creo que si algún error cometió la Constitución de 1853 es suponer que centralizando el poder iba a contrarrestar el poder de los caudillos y no iba a convertir o construir el poder de un único caudillo, que es el gobierno federal. Y yo creo que el gobierno federal está podrido en todas sus cuestiones. Lo han podrido sucesivas capas de demagogos, socialdemócratas, populistas, militares, todos, lo han destruido. No tiene vuelta atrás. Cuando tenés una corte socialista, tener una corte socialista es la contradicción más grande que puede haber, que poner al lobo feroz a hacer un jardín de infantes. No se entiende. No tiene sentido, además. Porque si sos socialista no necesitas corte. Si realmente crees que la felicidad de la gente depende del uso del poder, tenés que creer en el uso del poder ilimitado, si no es una estupidez. O no se puede creer en la utilidad de la vida, de la libertad y la vida privada. Y además creer en el gobierno como cree toda esta gente, ¿no? Es eso de lo que hablamos. La Constitución es eso, la vida privada. Los primeros 35 artículos dicen lo importante es la sociedad. Eso es lo que dice la gente. Lo que hace la gente, lo que acuerda la gente, su vida diaria. El gobierno está atrás cuando hay lío que no se puede arreglar entre las personas. Tiene que determinar criterios de justicia, que es lo único que tiene que hacer. Si el gobierno es eso, el gobierno está para hacer justicia. No, son dos concepciones totalmente diferentes. Si vos crees que el gobierno está para hacer justicia, tenés un poder ejecutivo, un judicial y un legislativo, y tenés derecho de propiedad, vida privada, básicamente. Y si no crees en eso, crees que el gobierno está para dar la felicidad, que el problema de la gente es su vecino, que si el otro le va mejor o le va peor, el tema de la desigualdad, entonces creéis en el gobierno porque el gobierno es lo que va a terminar con todos los problemas. El que no cree que estos que tienen la religión del gobierno y de la autoridad, o sea, el autoritarismo, creen que lo que creemos en la libertad es porque es como que creemos en el infierno, porque ellos en el cielo. Entonces nosotros, si creemos en la libertad es porque creemos en el infierno. Así nos ven y así nos discuten, sin entender exactamente qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces está esta idea de la igualdad. Yo ya pensaba, ¿no? Cuando uno pones un kiosco no sé, un estudio